Manang noqa llakikunichu kawsayni chinkananta. Ashwanmi anchata llakikuyman. Sichus wakchayluy wañupunman chayqa. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? He querido tratar de este tema hace bastante tiempo sobre personajes relegados en la historia nacional, en la historia del Perú. Y uno de esos personajes relegados en la historia del Perú es Micaela Bastidas. Y no voy a hablar de Micaela Bastidas por el hecho de que es mujer. Voy a hablar de Micaela Bastidas por el personaje importante que fue en la rebelión de Túpac Amaru II de 1780. Hay algunos libros que solamente tratan de Micaela Bastidas como la mujer y pareja de Túpac Amaru II, pero hay otros libros que tratan y explican la importancia que tenía Micaela Bastidas y la toma de decisiones que ella hacía. Tenía el mismo rango que Túpac Amaru II y tenía el mismo rango que los comandantes que secundaban la rebelión de 1780. Vamos ahí. Túpac Amaru decidió avanzar hacia el sur a fin de extender la sublevación a provincias altas, para ahí pasar al altiplano y después al Alto Perú, y de esa manera cortar también la ruta de abastecimiento al Cusco. Fue recibido triunfalmente en los pueblos de Canas, Acomayo, Canchis y Chumbivilcas, también en Puno y en los valles de Arequipa y Moquegua. Los primeros días de diciembre ingresó al Collao, cruzando la cordillera del Vilcanota, en tanto que su primo Diego Cristóbal Túpac Amaru avanzaba hacia las provincias situadas en la otra ribera del río Vilcanota. En La Paz, la conspiración estaba en marcha. En Oruro incluso se organizó un gobierno indo-criollo, mientras los hermanos Katari iniciaban la insurrección en Chuquisaca. En el curso de estas acciones que yo les estoy comentando, es la primera vez que se registra el nombre de Micaela Bastidas, que hasta entonces solo figuraba como la esposa del líder rebelde. En ausencia de Túpac Amaru, asumió la dirección administrativa y política en Tungazuca. Es en este periodo, entre fines de noviembre y fines de diciembre, que su presencia empezó a perfilarse de manera definitiva. Es ella quien imparte las órdenes, otorga salvoconductos, lanza edictos, dispone expediciones para reclutar gente y envía cartas a los caciques. En las cartas, dirigidas a caciques y gobernadores, de manera clara y rotunda, conmina a los gobernadores Agustín y Lucas Núñez de la Torre y Matías Canal lo siguiente: también doy a vuestras mercedes noticia que en breve pasará mi marido a la ciudad del Cusco, con la correspondiente guarnición, por lo que es necesario que la gente de vuestras mercedes esté alerta, para bajar luego que corra esta noticia. Y si a esto no se avienen vuestras mercedes, prometo acabarlos de plano, como lo he ejecutado con los demás. Entre tanto, Dios nuestro Señor los guarde muchos años. Tungazuca, diciembre 7 de 1780, firma Doña Micaela Bastidas. En las cartas que Micaela Bastidas dirigió a Túpac Amaru, donde es posible seguir el curso de la insurrección, las acciones que emprendió, su carácter, el amor que le profesó y la desavenencia que sostuvieron respecto del avance hacia el Cusco, es necesario tener en cuenta que estas cartas fueran dictadas por ella, pues no sabía leer ni escribir, entre el 23 de noviembre de 1780 y el 23 de marzo de 1781. Micaela Bastidas envió 19 cartas. En ellas lo llama sencillamente a Túpac Amaru, le dice Chepe, hijo Pepe, Chepe mío, hijo Chepe mío, le dice de cariño. Y Túpac Amaru le devolverá escribiendo al final de la carta: hija mía, hija Mica, hija, y firma siempre tu Chepe. En una de esas cartas, Micaela Bastidas ya tenía la sensación de que les iban a traicionar en la rebelión que ellos estaban emprendiendo en esta empresa importante, y le va a escribir esta carta que les voy a leer a continuación. Tungazuca, 26 de noviembre de 1780. No puedo menos que participarte como los curas de Pampamarca, de Yanaoca, el doctor Bejarano y don Ramón Moscoso habían solido escribir al Cusco, al obispo y a los demás, relatando todo lo que pasaba en casa y del número de soldados que tenemos, despachando las cartas con el cuaqueño. Todo esto me tiene con bastante cuidado.
ya porque estamos entre enemigos y ya porque nos puede sobrevenir alguna traición repentina, por lo que te participo para que estés advertido, como igualmente a los soldados, que con bastante estruendo se van previniendo en la pampa de San Sebastián. Micaela Bastidas, con el rango que tiene, le va a enviar una carta a Tupac Amaru llamándole la atención y mostrándole el descontento que ella tiene por las acciones que él está realizando. El 6 de diciembre Micaela Bastidas le dirigió una carta a Tupac Amaru en términos duros e injustos. Desde el triunfo de la batalla de Sangarará había presionado inútilmente para que marcharan al Cusco, sin ningún resultado. Cansada le escribió una carta ofensiva que puso fin a la correspondencia. Tupac Amaru no le volvió a escribir más. Y la carta dice así: harto te he encargado que no te demores en esos pueblos, donde no hay que hacer cosa ninguna, pero tú te ocupas en pasear sin traer a consideración que los soldados carecen de mantenimiento, aunque se les dé plata, y esta que ya se acabará al mejor tiempo, y entonces se retirarán todos, dejándonos desamparados, para que paguemos con nuestras vidas, porque ellos solamente ven el interés y a sacarnos los ojos de la cara, y más ahora que los soldados se van retirando, con la voz que Vargas y Lloré habían esparcido de que los de Lampa, unidos con otras provincias de Arequipa, te van a acercar, y se han amilanado procurando remontarse y temerosos del castigo que le pudieran sobrevenir, y se perderá toda la gente que tengo prevenida para la bajada al Cusco. Bastantes advertencias te di para que inmediatamente fueses al Cusco, pero has dado todas a la barata, dándoles tiempo para que se prevengan, como lo han hecho, poniendo cañones en el cerro de Picchu y otras tramoyas tan peligrosas que ya o eres sujeto de darles avance. Y el 7 de diciembre le enviará esta carta que a mí me parece que no queda ninguna duda del rango que tenía Micaela Bastidas en la rebelión de Tupac Amaru II. Dice: hallándome prevenida para marchar el lunes 11 del corriente para Paruro, a cuyo efecto estoy convocando a los indios de todos los pueblos, porque son muchos los padecimientos de los infelices indios de Acos y Acomayo, y llenos de miedo con la salida de los soldados de aquel pueblo, la mira que llevo es hacer más gente para estar rodeando poco a poco el Cusco, que se halla en bastante fortaleza según te previne en mi anterior, porque si andamos con pies de plomo, todo se llevará a la trampa. Bueno, y nosotros sabemos ya cómo terminó la rebelión de Tupac Amaru II. Las huestes españolas capturaron a Tupac Amaru y a Micaela Bastidas. Y a Micaela Bastidas los asesinan a ambos, le dan trato de varón, no le dan trato de mujer, le dan trato de varón. La descuartizan, sacándole la cabeza y las extremidades, y lo mandan a puntos importantes de entrada a la ciudad del Cusco, y también extremidades la mandan a la ciudad de Arequipa. La importancia que tuvo Micaela Bastidas en la rebelión de Tupac Amaru II no se puede dejar de lado, no se puede perder en la historia. Ya les he contado yo en esas cartas, y me parece impresionante la discusión que tiene al final con Tupac Amaru II de ir hacia la captura de la ciudad de Cusco, lo cual ambos tenían distintos modos de ver de cómo cercar el Cusco. Nos encontramos a la siguiente. Manang noqa kallakikunichu kawsayni chinkananta. Ashwanmi ancha tallakikuyman. Sichus wakchayluy wañupunman chayqa.